La conquista de América fue el proceso de exploración, conquista y asentamiento en el Nuevo Mundo realizado por España y Portugal en el siglo XVI y en la que participaron otras potencias europeas posteriormente, después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492. La conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos, que resultaron en la asimilación cultural de la mayor parte de poblaciones indígenas y su sumisión a las leyes de las potencias conquistadoras. España fue la que empezó la colonización e incluso la que logró conquistar la mayor parte de América, debido a que fue el país que obtuvo el patrocinio del viaje de descubrimiento por medio de los reyes católicos. Mediante una bula del Papa Alejandro VI se declaró legítima la posesión española de todas las tierras encontradas más allá de 300 leguas al oeste de las Islas Azores. Más tarde, una ligera modificación repartió el continente americano entre las potencias de España y Portugal, lo cual quedaría ratificado en el Tratado de Tordesillas. Cristóbal Colón nació en Génova el 31 de octubre de 1451 y murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 al llegar a la isla Guanahani, actualmente en las Bahamas. En el primer viaje, Cristóbal Colón descubrió América. El 3 de agosto del año de 1492 partía de Palos de la Frontera la expedición de Cristóbal Colón. Estaba conformada por 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. Antes de comenzar su viaje transatlántico, se decidió hacer escala en las Islas Canarias para aprovisionarse y para obtener los vientos alisios, los cuales facilitarían mucho el viaje. Durante su estancia en las islas se repararon una serie de elementos de las naves ya que habían sufrido algunos percances. Este primer viaje duró unas 5 semanas. El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana divisaba tierra firme. Primeras consecuencias de la conquista de América. Los pocos indios de las distintas tribus se sometieron a las leyes impuestas por los conquistadores europeos. Gracias a esto, toda Europa creció y se enriqueció por las toneladas de oro y piedras preciosas que les sustrajeron al continente de América. Robos como los que hizo el descubridor Hernán Cortés son conocidos por todo el mundo. En los siglos posteriores nace el capitalismo por parte de los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña. El oro y plata de la América fue sustraído de las colonias locales y los indígenas intercambiaban estos objetos por collares, espejos, peines y entre otras cosas. Claro, aquellos gestos fueron el comienzo de un saqueo masivo al continente americano. España fue el país europeo que mayor parte del territorio ocupó, abarcando casi todos los países de América del Sur hasta México, pasando por Centroamérica y las Antillas mayores y menores ubicadas en el Mar Caribe. La explotación en la época colonial. La explotación colonial es la política económica nacional de conquistar un país para explotar su población como mano de obra y sus recursos naturales como materia prima. Existieron diversas formas de explotación colonial. Dentro de las más usadas por los españoles están la mita, que es un sistema de trabajo de explotación de plantaciones, especialmente de minas, que consistía en llevar a los indígenas forzadamente junto con sus familias. Otra forma fue el obraje, que era la producción de textiles a mano o con máquina. Esto lo hacían principalmente las mujeres. Por último, el método de explotación más utilizado fue la encomienda, que consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para su protección, su educación y su evangelización, a cambio de cobrar un tributo. Los virreinatos. El virrey es el representante directo y superior del monarca español en América y su hombre de confianza. El cargo de virrey en Indias aparece en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por Colón y los reyes católicos en 1492, pero no se consolida hasta que se tiene conocimiento de la extensión de los nuevos territorios y de la importancia de las culturas en ellos asentadas. Este cargo reúne en su persona todos los poderes del gobierno, por ejemplo, capitán general, gobernador, presidente de la audiencia, inspector de todo el sistema económico de su territorio y en materia religiosa ejerce de vicepatrono. Su duración dependerá de la potestad regia. Los dos más antiguos en América son el Virreinato de Nueva España en el año 1535, con capital en México y jurisdicción en todo el territorio actual de América Central y del Norte, y el Virreinato de Perú
en el año 1542, con capital en Lima y extensión por toda Sudamérica, excepto Venezuela y Panamá. También coexisten territorios casi independientes como las Islas Filipinas, Marianas y Carolinas en el Océano Pacífico, y Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela en el Caribe. En el siglo XVIII se hizo imposible el control de toda Sudamérica por la extensión territorial, y por ello se crea por un lado el Virreinato de Nueva Granada en el año 1717, formado por los actuales Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, con capital en Santa Fe de Bogotá, como medida para fortalecer la defensa del Caribe. Clases sociales. En la colonia, las clases o grupos sociales estaban muy divididos. La división se llamó sistema de castas y funcionó en los virreinatos y territorios de la corona española. Españoles son la cima de la pirámide. Ocupaban los mejores puestos, algunos se dedicaban a la política, otros al comercio y al monopolio. Eran de la clase social alta, tenían todos los derechos, podían estudiar libremente, aprendían latín y francés. Criollos y mestizos. Los criollos son hijos de los españoles nacidos en América y los mestizos son una mezcla de indígenas y españoles. No tenían los mismos derechos que los españoles de la península, muy pocos llegaron a ocupar cargos políticos. Algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales, otros vivían en la pobreza y subsistían de sus trabajos o pequeñas industrias caseras. Indígenas. Los indígenas tenían la tarea de servir a los españoles y los españoles los maltrataban, ya que estos no creían en un mismo Dios. Eran considerados objetos. Se los empleaba para realizar tareas en las minas de oro y plata, cultivar la tierra y criar ganado. No gozaban de derechos, pero no eran esclavos. A estos se les tenía prohibido andar a caballo, se les pagaba por su trabajo, pero solo unas pocas monedas. Negros y mulatos. Los negros eran traídos como esclavos desde África, en condiciones inhumanas. Muchos morían durante el viaje en barco. Eran los que menos derechos tenían. Sus tareas iban desde trabajar en el campo hasta las tareas domésticas. Muchas veces recibían latigazos de parte de sus amos. Los esclavos no gozaban de ningún tipo de libertad. La corona controló América a través de adelantados y gobernadores, sujetos a fiscalización y disciplina, y a través de los visitadores del Consejo de Indias. El adelantado era, por lo general, un capitán que mandaba por orden del rey, aunque dada la lejanía poseía poderes discrecionales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colonias dos organismos hispanos, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Desde la península adoptaban disposiciones generales, pues las particulares recaían en los adelantados. Una vez conquistada toda América, los gobernadores sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. Virreinatos, institución de mayor jerarquía en América por ser representación directa del rey y era ejercida por el virrey. Sus principales funciones eran la de gobierno, hacienda pública, alto mando militar, vicepatronato eclesiástico y las ordenanzas. Audiencias. Sus principales funcionarios eran los oidores, fiscales, procuradores y jueces especiales. Su función principal era la de impartir justicia, pero cuando era presidida por el virrey o capitán general tenía funciones de gobierno. Capitanías generales. Regiones con importancia geopolítica en la defensa del imperio que necesitaban una administración con carácter político ejercida por el capitán general. Tenía funciones de gobierno cuando presidía la audiencia, hacienda pública, alto mando militar y su jurisdicción abarcaba la misma audiencia. Gobernaciones. Tenían jurisdicción del territorio de una provincia y era ejercida por el gobernador. Funciones de gobierno, hacienda pública, justicia y mando militar. América colonial. La economía en América colonial, en sus inicios, la vida económica en las colonias se caracterizó por la inexistencia de la moneda como medio de pago entre aborígenes y conquistadores, usándose prioritariamente el sistema de trueque. Luego se emplearon ciertos productos como monedas, la vara de lienzo, por ejemplo. La economía colonial fue un sostén de la española, tendiente a satisfacer aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieron soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron un sistema basado en el poder y los abusos. La principal fuente de riqueza era la tierra, y sobre ella los conquistadores establecieron un sistema feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la corona y luego por compra, pero solo podían convertirse en propietarios los conquistadores, los pobladores, los beneméritos de las Indias y sus descendientes. Se establecieron zonas para el pastoreo de ganado, fuera del radio urbano. Para ello se repartieron indios y tierras.
La excepción fue Cuyo, donde no existió el latifundio ni el pastoreo de ganado, repartiéndose más indios que tierra. No cabe duda que el producto más rentable eran los metales preciosos. La medicina de América colonial. El sistema médico estaba encabezado por un tribunal de protomedicato que funcionaba en Madrid. Cuando el proceso de la colonia avanza, hay un protomédico en Nueva España, México y también en Lima. Y así comienza a traerse ese sistema burocrático de la medicina. La práctica médica estaba estructurada dentro de un sistema de jerarquía. En lo más alto se encontraban los médicos, quienes estudiaron la ciencia en latín en los centros de formación europeos. Ellos estaban encargados de diagnosticar los males, recetar medicamentos y sugerían cambios de dieta, pero siempre con la regla de oro de no tocar al paciente. El siguiente nivel se encontraban los cirujanos, también formados en España en latín y en lenguas romances. Se encargaban de intervenir en enfermedades agudas y sobre todo en accidentes relacionados con heridas. Era común verlos con su instrumental, el cual incluían pinzas, tenazas, martillos y bisturí. El siguiente escalón se encuentra el boticario, el encargado de seguir las indicaciones del médico en su fórmula y fabricar el remedio respectivo. Finalmente, la jerarquía se cerraba con el barbero. Además de las funciones que sobreviven hoy en día de cortar cabello y afeitar, él era quien practicaba las sangrías. Por si fuera poco, también era ortodoncista de la época, encargado de extraer las muelas que causaban dolor con un descarnador. Algunas enfermedades que trajeron los españoles a América. Entre ellas se encuentra la viruela, que es una enfermedad contagiosa y a menudo mortal. Esta se puede transmitir a través de gotitas que escapan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Entre sus síntomas tenemos dolor de cabeza, malestar general, vómitos y fatiga intensa. El sarampión. El sarampión es una enfermedad que se transmite a través de gotitas invisibles provenientes de la nariz, boca, garganta de una persona infectada. Síntomas tenemos lo que es fiebre, constante fluido nasal y ojos rojos. Poliomielitis. El virus ingresa a lo que es la nariz, boca y se reproduce en el intestino. Y finalmente es expulsado a través de las heces. Este afecta lo que es la médula espinal y principalmente los nervios de las piernas.